nombre de tu Hijo Jesús, te pido que cada una de las enseñanzas que a través de este mensaje serán impartidas sean para honra y gloria tuya y para beneficio de tu iglesia que la escuche. Es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos esto. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Tenemos que en este día en que celebramos un aniversario más de la Reforma Protestante, le corresponde dirigir este sermón a un individuo que atinadamente fue perfectamente clasificado por una muy querida hermana al seno de una reunión del consistorio de esta amada iglesia, con una sentencia que silenció completamente el ambiente entre los presentes. Usted no es presbiteriano. Lo que pudiera ser interpretado como una ofensa era una realidad indiscutible. Desde ese día muchas cosas nos han pasado, y cuando me topo con esta responsabilidad de dirigirme a ustedes, también me encuentro que el texto sobre el que se basa el sermón tiene un gran y profundo significado para la iglesia de ese entonces, la naciente iglesia en Roma, pero también para los creyentes en Getsemaní en este primer cuarto del siglo XXI. Leeré a continuación la porción en dos versiones diferentes, con el único objetivo de que si alguno de los oyentes no está familiarizado con la versión que utilizamos cotidianamente, tenga y reciba el mismo impacto, pues ambas son la palabra de Dios. La intención de hacer esta diferencia está encaminada a resolver mi tesis, que con motivo de la predicación del sermón titulado Iglesia Presbiteriana, una iglesia con identidad reformada calvinista, realizaré. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera lo que acabamos de leer. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. La versión Reina Valera continúa siendo utilizada por la riqueza de su lenguaje, por la claridad con la que se expresa y refleja un profundo conocimiento del idioma español. Pero la versión en traducción en lenguaje actual nos dice: Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. De esa manera ampliamos nuestro conocimiento, porque de repente tendríamos que ir corriendo a un diccionario, ahora a Google, y preguntarle qué es insondable, qué es inescrutable. Y como estamos leyendo nuestra Biblia, pues ya no nos detenemos a hacer este tipo de precisiones. Por eso les invito a que continuamente estén utilizando más de una sola versión con objeto de tener un mayor conocimiento de la palabra de nuestro Dios. El verso 34 nos dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En la TLA dice, como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Alguno de nosotros podría decir que sabe cómo piensa Dios? ¿Puede alguno de nosotros darle consejos? Así dice. ¿Puede alguien darle consejos? Definitivamente no. El verso 35 nos dice: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? En traducción en lenguaje actual, la palabra de Dios dice: ¿puede acaso alguien regalarle algo a Dios? Nosotros hemos consagrado en algunos casos nuestra vida a Dios, nuestra actividad a Dios, pero ese regalo no es suficiente para entender el sacrificio de habernos dado a su Hijo Jesucristo para honra y gloria de su nombre, y para que usted, que está hoy aquí sentado, que escucha este mensaje, pueda decir que es salvo por la puritita gracia de Dios. No hay nada que pueda usted hacer,
No hay nada que pueda yo hacer para que esto pueda suceder. Pero lo más importante es lo que el verso 36 nos dice. De hecho, el hermano Edgar repetía ese verso. Decía, o dice así la palabra de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En la otra versión dice, en realidad, todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Si se escucha un sonido ahí, les voy a pedir a mis hermanitos que nos ayuden porque se está viciando el sonido. Gracias, hermano Beto. Entonces, vayamos entrando en la predicación como tal, con unas preguntas que agradeceré conteste en forma interna. ¿En qué cree, hermano? ¿En qué cree, hermano? ¿Por qué lo cree así? ¿Qué es lo que le dice que debe de creer exactamente en eso? Y obviamente estamos hablando desde el ámbito espiritual, religioso, de creyente en una deidad, en un Dios, ¿sí? Pero, ¿por qué lo crees de esta manera? Con esta mente quiero pedirte que hagamos otro ejercicio para ir avanzando. ¿Recuerda usted exactamente el día en que le entregó su vida a Cristo? ¿Tiene presente ese momento preciso? Porque hay quienes pueden decirnos hasta la hora, el minuto, el día, cómo estaban sentados, quién es el que les compartió el Evangelio, pero vemos algunos más que no tenemos ni siquiera esa conciencia, que no sabemos claramente en qué momento finalmente nos dimos cuenta que creíamos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hay quienes fue en un campamento, en una reunión como la que en este momento están teniendo nuestros jovencitos y nuestros niños, que ante un llamamiento de sus profesores, ante un testimonio de alguno de los que están ahí como compañeros, entrega finalmente su vida a Cristo. ¿Sí? Como presbiterianos, como calvinistas, hablamos de la predestinación. Creemos firmemente que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía claro que algún día, algunos con muchos dolores de cabeza, con muchos descalabros, con muchas araños en nuestro cuerpo, con cicatrices profundas en nuestra vida, finalmente venimos a Jesús. La razón de estas preguntas tiene que ver con que la forma en la que usted pensaba en ese momento es ahora completa y absolutamente diferente. ¿Sí? Su teología ha tenido un cambio importante. ¿Sí? En ese momento usted tenía y ardía en el deseo de proclamar el Evangelio de Jesucristo porque finalmente había entendido el sentido de su vida. Dice por ahí Juana Mackay, el sentido presbiteriano de la vida. Usted había entendido claramente que había sido llamado por el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Nuestros hermanos científicos pueden constatar que hay cosas que no vemos, que ante nuestros simples ojos ni siquiera tenemos idea de lo que está pasando. Ese Dios es el Dios en el que usted y yo hemos creído para honra y gloria de su nombre. Hasta ahora, después de ese momento, usted ha acumulado cualquier cantidad de sermones. Si usted es un asistente regular a una comunidad de fe como la nuestra en Getsemaní, en Coyoacán,
pues probablemente en el transcurso del año, de los 52 domingos en el que se predica el Evangelio, más los cultos de Semana Santa, de Navidad y de fin de año, usted por lo menos tendrá alrededor de 40 y tantos sermones compartidos y usted atento a la predicación del Señor. Pero cada uno de esos, aun cuando en ocasiones se utiliza el mismo pasaje, la misma reflexión, trae un nuevo mensaje a su vida. Usted recibe una forma diferente de escuchar y de ver y de comprender y de creer y de saber por qué cree y por qué lo cree. Si usted le preguntáramos en esta mañana la razón de su existencia, ¿por qué es usted miembro de una iglesia presbiteriana y de ahí que parte su relación con Dios? Nosotros podemos encontrar que hay cuestiones que nos hacen diferentes de otras comunidades de fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de nuestra forma de liturgia, nosotros conservamos cierto orden que es el que el fundador, vamos a llamarle de alguna manera, del presbiterianismo, Juan Calvino, nos vino impartiendo. Entonces somos una iglesia ordenada, no aplaudimos, ¿sí? Cuando saludamos a alguien, cuando teníamos boletines, lo hacíamos así, ahora nada más aleteamos porque no tenemos ya con qué, porque a lo mejor a la hora que hagamos algo con nuestra Biblia, le damos al que está sentado junto a nosotros. Entonces conservamos una serie de órdenes. Nuestro culto es un culto ordenado, no es un culto desordenado. Nosotros, en el momento en que cada una de las personas que presiden lo hacen, sabemos exactamente en qué momento. Si llegamos un poquito tarde, sabemos qué es lo que está pasando, de qué es de lo que ya nos perdimos, ¿sí? Porque hay cosas de las que nos perdemos, ya no llegamos a la oración de intercesión, ya no llegamos a una serie de... A veces ya no llegamos ni a la alabanza, ¿no? Llegamos ya derechito al sermón para no perdernos, ¿no? Y algunos nos salimos antes de que los hermanos diáconos pasen con el alfolí para que no vean que no cooperamos para el extendimiento de la obra de nuestro Dios. Entonces, queremos que sepan en este momento algo que conforma nuestra fe, nuestra forma de ser, nuestra estructura doctrinal, ¿sí? Que es algo que, como les comentaba, cuando la hermanita Alma me hizo esa aclaración, ni siquiera entendía el significado de sus palabras. No tuve, sino hasta ahora, lo que les digo, la evolución de mi teología, hoy se me hace entender que no era yo en ese momento presbiteriano, ¿o no, hermana? ¿Sí? Entonces, uno comienza a ser alimentado por diferentes corrientes. Somos como un río que de repente viene y tiene diferentes formas de hacerse llegar al caudal. Y ese caudal viene de pequeñas salidas de agua, viene conteniendo el agua que cae de los montes, que se acumula por las lluvias, y va haciendo que nuestro caudal se vuelva cada vez más impetuoso, que se vuelva más generoso, ¿sí? Veía yo en días pasados algo que comienza a suceder. O sea, en este momento en nuestras redes sociales nosotros comenzamos a ver una serie de manifestaciones y la calaverita del hermano fulano, bueno, no hermano, del compañero fulano, y los que tenemos la oportunidad de trabajar en alguna institución vemos que toda se llena de calaveras y de cuestiones, ¿no? Entonces, y el martes, por ejemplo, en el fideicomiso en el que colaboro, van a ir disfrazados, ¿sí? Les pido que me orienten para saber qué tipo de disfraz puedo llevar para darle honra y gloria a mi Dios, ¿sí? Porque definitivamente creo que
pues no iré disfrazado de monstruo, lo hago los otros 364 días del año, pero ese día la gente que me vea tendrá que preguntarse por qué soy distinto. Y no soy distinto porque yo lo sea. Yo no he hecho absolutamente nada. Es más, he hecho todo lo contrario para lograr ser salvo. ¿Sí? Pero regresemos a las redes sociales. Y entonces vemos que algunos de nuestros hermanos comienzan a defender su fe. Y nosotros tenemos aquí una experiencia de que durante años fuimos y colaboramos, y él colaboró con la iglesia, con el ahora ya pastor Alan Murga, ¿sí? Un joven seminarista que comenzó a hacer sus pininos, que comenzó a hacer sus primeras prácticas como tal, y que hoy tiene, por gracia de Dios, la oportunidad de dirigir una iglesia. Y Alan dice en un post que pega en su muro de Facebook, dice: me pueden acusar de esto, lo acusan de ser calvinista y muchas cosas más, pero como hombre sé que estoy totalmente depravado. Pero Dios me eligió incondicionalmente antes de la fundación del mundo. Cristo expió eficazmente mi pecado y el Espíritu Santo me llamó irresistiblemente. Por esto, confío en que Dios me sostendrá y me capacitará para perseverar hasta el fin por su gracia y poder. Lo único que me resta decir en mi defensa es que tales acusaciones estaban predestinadas desde antes de la fundación del mundo por el solo soberano Dios, el cual sea bendito por los siglos de los siglos. Cierro la cita. Una definición concluyente de que los presbiterianos debemos nuestra doctrina a la figura de Juan Calvino. ¿Sí? Si no lo alcanzan a ver, a la hora que nos saludemos verán que aquí lo traigo. ¿Sí? Aquí traigo a mi Juan Calvinito. ¿Sí? En el segundo párrafo del el pastor Alan nos habla de la soberanía de Dios, y ello nos debe de llevar al verso 36 de nuestro pasaje del día de hoy. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Esta es una extraordinaria promesa de nuestro Dios contenida en la carta de Pablo a los romanos. Pablo ha venido trabajando durante 11 capítulos y aquí llega la culminación de su enseñanza con respecto a la fe a Jesucristo. Voy a darles algunos datos complementarios que es parte de mi estilo, de mi forma de predicar. Según datos de Google, en el mundo, de una población de cerca de 8,000 millones de personas, o sea, en ese planeta ya vemos 8,000 millones de personas, tan solo 55 millones son reconocidas como presbiterianos. Es decir, solamente el 0.68%, menos del 1%. El porcentaje es diferente en México, ¿sabían? Es algo bien interesante cuando se ponen a hacer este tipo de ejercicios, donde de cerca de los 135 millones se reconoce que habemos 2 millones de presbiterianos. Es decir, subimos el porcentaje a 1.48. Y sin embargo, tenemos una situación que debemos atender para cumplir con nuestros valores fundamentales, entre los que se encuentra la preocupación social. Durante estos días hemos recibido, como bien decía nuestro pastor, hemos recibido innumerables noticias con respecto a lo que pasó en Acapulco. Pero usted y yo tenemos que reconocer que la soberanía de Dios se manifestó plenamente, porque si bien se habla de unas, ¿qué quieren? 100 de personas fallecidas, son datos que nunca sabremos con toda certeza, ¿sí? Hay decenas, miles, cientos de miles que fueron protegidos por Dios.
O sea que cuando en estos días le pregunten, ¿y dónde estaba tu Dios que permitió que Acapulco fuera devastado? Y que yo, que tenía planes para irme en este puente y que tuve que cancelarle a la hermana Elsie mi viaje, ya no voy a poder ir. ¿Dónde estaba Dios que no pensó que yo tenía, después de un año de estar ahorrando, de estar preocupado por llevar todas mis cosas, de empacar mi crema para el sol y todo? ¿Por qué permitió que pasara esto una semana antes de mis tan anheladas vacaciones? ¿Por qué permitió lo que está pasando? Simple y sencillamente, como bien decía Alan, y lo reconocemos como calvinistas, por la perversidad humana. Con mis compañeros de oficina platicamos y vemos, es que está habiendo rapiña, pero ¿es por qué? ¿Porque la gente es ambiciosa? No. Los seres humanos somos malos, somos perversos, ¿sí? Y sí, es cierto, tenemos hambre, tenemos sed. Nuestra casa se destruyó, pero no por eso debo de llevarme 2 pantallas de 70 pulgadas para poder apagar, compensar mi dolor, mi pérdida, ¿sí? Somos perversos, ¿sí? Y eso queda bien establecido. Como iglesia tenemos una identidad reformada que implica que reconocemos la absoluta autoridad de las Escrituras. Tenemos que entender la soberanía de Dios. Dios es soberano, es absoluto. No hay nada que pueda opacar su soberanía delante de la humanidad. Nosotros hemos sido justificados por la fe que hemos puesto en Jesucristo, ¿sí? La obra salvífica de Jesús en la cruz nos implica la oportunidad de entender que hemos sido salvos por su pura y absoluta gracia. Nosotros creemos y tenemos como identidad la santidad de la vida. Hemos sido y somos convocados, somos una asamblea de santos. Nosotros no requerimos que nos prendan una veladora en ciertas fechas, ¿sí? Todos los aquí reunidos que han puesto su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador, hemos sido apartados. Nosotros tenemos una profunda vocación de educación, ¿sí? Aunque es extremadamente doloroso para el Ministerio de Educación, para la Iglesia misma, el hecho de que cada que haya una convocatoria a educarse, el número de participantes se reduzca a casi nadie. Y que esos casi nadie sean los casi siempre de todos los procesos educativos. Realmente tenemos un compromiso muy grande ahí en ese sentido, mis queridos hermanos y hermanas, porque dejamos de lado el proceso de aprendizaje, pero sí, si nos invitan a una comida, venimos todos. Si nos invitan a una venta, vamos todos. Si nos invitan a un concierto de alguno de los coros de alguna de las iglesias de hermanos, también vamos muchos. Pero a la hora de educarnos para honra y gloria de Dios, lo hacemos con extremada precaución. Y por último, la preocupación social. Tenemos que preocuparnos no de los que ya estamos aquí sentados. Tenemos que preocuparnos por todos aquellos que vienen y que pasan por nuestra vida. No nada más que vienen a Coyoacán, sino que están sentados junto a usted en el microbús, en el metro. Bueno, ahí nos vamos más parados que sentados, pero usted tiene que estar preocupado por esas personas con las que usted comparte muchas horas de su vida en su trabajo. Y obviamente, cada que pasa y cada que encuentra una persona menesterosa, usted no debe de preocuparse si realmente tiene esa necesidad o simple y sencillamente es una forma de lucrar con mi sensación, a veces mi sensación de poder resarcir de algo. Usted meta la mano a la bolsa y no busque la moneda de menor cantidad que traiga. Tome y agarre y saque. Y si no trae monedas, mejor. Vaya a la cartera
Y a lo mejor es el precio de que usted ese día no coma. Pero un día que usted no coma puede significar la comida de muchas personas. Ese es el tipo de preocupación social a la que nosotros como calvinistas, como presbiterianos, pero sobre todo como cristianos, tenemos que hacer y entender. Las iglesias reformadas reconocemos ampliamente la gran influencia del pastor Juan Calvino. Juan Calvino tiene una gran influencia en nosotros. Se dice que es el padre espiritual del presbiterianismo, declaración con la que podemos estar o no de acuerdo. Sin embargo, varios de nosotros nunca hemos estudiado su obra, la institución de la religión cristiana. Nada más de verla, para algunos da flojera, ¿sí? Más de 1000 páginas, ¿sí? Y además escrita hace 500 años. Con lo cual, algunas de las cosas que estarán plasmadas pues ya no nos aplican, ya no nos interesan, o simplemente hemos visto que en el transcurso del tiempo se han venido diluyendo. Hay un artículo que publica ALC Noticias del pastor argentino Maximiliano Heuser, quien es el coordinador de comunicación de la Iglesia Evangélica Metodista en Argentina, y nos dice: un lema de las iglesias herederas de la Reforma Protestante de 1516 es algo que nosotros decimos con frecuencia: Iglesia reformada, siempre reformándose. La frase original en latín parece ser: Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei. Usted puede entender, aunque no hable como yo latín, que la frase completa nos habla en las últimas palabras que suelen ser olvidadas. Ya no las tocamos, ¿sí? Es la iglesia reformada, que siempre debe reformarse, debe de hacerlo siguiendo la palabra de Dios o en la búsqueda de la fidelidad de la palabra de Dios. De esta manera queda claro que no es reformarse por el solo hecho de reformarse, sino en la búsqueda de entender lo que el Espíritu nos quiere hacer entender en la palabra en el tiempo que nos toca vivir. Sigue diciendo en este artículo el pastor Heuser: el apóstol Pablo utiliza en su carta a los romanos, la que estamos trabajando, una expresión sumamente interesante que vale la pena recordar en este sentido: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2, versión Reina Valera 60. Entonces, en esta relación que el apóstol Pablo emplea en la carta a los romanos, lo que quiero enfatizar, pues detona la soberanía de Dios, la encontramos en el verso 36, donde, por cierto, usted que recibe cada semana el boletín de la iglesia va a encontrar un muy interesante artículo que nuestro pastor encontró y publicó ahí. Si no lo ha hecho, vaya al boletín. Si no lo recibe, pídaselo al pastor o al secretario del consistorio con objeto de que usted enriquezca su vida espiritual, ¿sí? Porque de eso se trata, de que usted cada vez sea un mejor discípulo de Cristo, no un creyente de Jesús. Creyentes, recordemos, hasta los demonios. Hasta los demonios creen en Dios. Nosotros debemos de ser discípulos de Jesucristo. ¿Dónde puede usted encontrar mayor enriquecimiento? Bueno, pues este mensaje que se transmite en forma directa, en vivo, como se dice ahora, queda colgado de la página de Facebook. O sea que de tal manera que si usted en algún momento no pudo verlo, que no pudo atenderlo, que como nuestras hermanas que salen con los pequeños no tienen oportunidad de ser alimentadas en este tiempo,
pueden hacerlo en cualquier momento, pero también es importante que usted deje comentarios ahí, que usted ponga cuestiones en las cuales estas plataformas como Facebook, como YouTube, puedan compartirlo con mayores personas. Si nosotros nada más vemos y oímos el sermón o vemos una parte del culto y no hacemos ningún comentario, simple y sencillamente para Facebook indica que usted no tuvo interés. Pero si usted comenta, si usted le pone una manita arriba, si usted le pone un corazoncito, si manda usted lo que quiera mandar, inclusive un mensaje de petición, de oración, estaremos atentos como iglesia a recibir ese tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Recuerda usted mis 3 preguntas iniciales? ¿En qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿Y por qué lo crees de esta manera? Ya tienen la receta completa. El texto de Romanos 11, 33 al 36 nos habla de una alabanza en donde debemos unirnos, pues esta soberanía de la que hablamos es ejemplar para todo el pueblo de Dios, entre ellos los presbiterianos. En la Biblia de Estudio de la Reforma, la Biblia de las Américas, en sus notas al texto, su comentario a este pasaje nos dice: una manera representativa de su majestad es la que es su voluntad soberana de Él, su actividad soberana por Él y su gloria soberana para Él se muestran en abundancia. La historia nos cuenta que Calvino escribió la primera versión cuando tenía 27 años, tan solo 27 años. Algunos ya pasamos hace unos cuantos años por ahí. Fue cuando escribió La institución de la religión cristiana. Se había preparado como abogado y por eso toda su estructura está generada hacia lograr lo que hoy conocemos como democracia moderna, ¿sí? Es también parte fundamental del capitalismo y de la forma en la que los gobiernos hoy tratamos de organizarnos. Nosotros como presbiterianos tenemos esa característica, ¿sí? Nuestro capitán, nuestro guía es definitivamente Jesucristo, pero estamos conformados en un presbiterio, en un consistorio, que implica que los representantes del mismo sean elegidos por los miembros de cada una de las iglesias, ¿sí? Personas imperfectas, personas con defectos, personas que no le agradan a todos, ¿sí? Personas con las que los que conformamos ese consistorio tenemos conflictos, pero no conflictos personales. Tenemos conflictos porque lo que buscamos es la honra y la gloria a Dios. Y por eso nos hace tan diferentes, ¿sí? ¿Se imaginan si todas las iglesias fueran presbiterianas en el mundo? ¿Sí? Tendríamos que andar de una a otra para oír el coro de la semana en otra iglesia que está aquí a 2 cuadras. ¿Sí? No, Dios nos toma en nuestras diferencias y nos coloca por su infinita gracia en aquella comunidad de fe en donde habremos de crecer para su honra y su gloria. Es decir, algunos de nosotros no podríamos crecer adecuadamente en un ambiente pentecostal, ¿sí? Algunos tendríamos esa facilidad de poder levantar nuestras manos, de poder hacer y de gritar aleluya y amén cuando el pastor está predicando, ¿sí? Nosotros guardamos a veces un silencio que impone, ¿sí? Que el que está acá adelante tiene que voltear a ver, no porque así lo dicten las normas de predicación, voltea uno para ver si todavía están despiertos, ¿sí? Y que no nos pase como decirle al hermano Beto, despiértese al hermano Saúl, y el hermano Beto me diga, pues si usted lo durmió, usted baje a despertarlo, ¿sí? Entonces, nos dice la historia que Calvino escribió cuando tenía 27 años.
escribe la institución de la religión cristiana. En el latín original, Institutio Christianae Religions. Es un tratado de teología escrito por este gran cristiano y fue publicado primero en latín en 1536 y traducido al francés por él mismo en 1541. De esa traducción se deriva que también a Calvino se le denomine como el padre del francés moderno, ¿sí? Y que a Lutero, con sus escritos, se le denomine el padre del alemán moderno. Datos culturales, como decía nuestro hermano Daniel, que no tienen nada que ver con nuestra forma de querer y pensar. La quinta y última versión en la que participó Calvino y que los académicos utilizan como texto autorizado es en 80% mayor que la edición anterior y se publicó en Ginebra en 1559. O sea, 23 años después, a los 50 años de vida de Calvino. La teología de Calvino no cambió sustancialmente a lo largo de su vida, pero lo que sí sucedió amplió la institución, aunque no cambió sus ideas principales. Y esto es, de las 3 preguntas iniciales, usted puede decir que sigue creyendo en Dios, que es por su gracia, y otras cosas podría usted agregarle a esas 3 preguntas. Eso no ha cambiado, pero usted hoy puede racionalmente decir por qué cree, por qué lo cree y para qué lo cree. ¿Sí? Porque usted al final de esta historia tiene que ser capaz de predicar el Evangelio de Jesucristo. Si usted se queda callado, como muchos lo hacemos, si usted no habla y comparte el Evangelio, si usted se queda con lo que usted tiene, porque yo soy salvo, Dios me predestinó, y por lo tanto, si aquel va a ser salvo, Dios va a actuar con él. Esa es, yo creo que de las cosas que podría yo tener como mayor crítica a la iglesia en la que pertenezco, que no predicamos el Evangelio afuera de estas 4 paredes. Aquí están las respuestas a mis 3 interrogantes. Pero, repito, tu teología, aunque no tenga cambio en tus ideas principales, como el caso de Calvino, ustedes pueden ver que entre una y otra versión se amplió en un 80%. Así su teología, hermano, así su creencia, así su predicación. El Dios en el que creíste es ahora más real, ¿sí? Ya no es el sentimiento de que tuve la sensación de que algo me tocó. No, usted sabe que Dios es real porque se para, porque puede hacer una serie de cosas que muchas personas no pueden. Puede ver, puede leer, puede estudiar su Biblia, ¿sí? A diferencia de muchas personas, no tiene ningún impedimento para crecer y creer. Usted debe de ser capaz de explicar por qué lo cree y lo mejor de todo, por qué lo cree de esa manera. También te das cuenta que no debes de perder de vista que si bien Dios prepara, impulsa y fomenta que algunas mujeres, que algunos hombres sean más destacados en la enseñanza, lo único que nunca debemos de quitar la vista es en que nuestro Señor es el que está contenido en la Biblia. Calvino fue un ser humano como tú y como yo, ¿sí? El domingo pasado en la conferencia veíamos un caso en el cual sus enemigos se basan para atacarle, ¿sí? Pero definitivamente nosotros tenemos la posibilidad de entender que no era perfecto. El único perfecto es al Dios en el que todos hemos creído. En una reciente oportunidad en la que pude conversar cara a cara con el querido pastor Ananías Laguna, coincidiendo en un evento en el seminario teológico, le comentaba que tenía tiempo siguiendo al expositor con gran orgullo de mi parte. Y él, sabio como es su costumbre cada vez que me hablaba,
me dijo, yo solamente sigo a Jesús. ¿Es su caso, hermano? ¿Es su caso, hermana? ¿Usted solamente sigue a Jesús? Finalmente, la iglesia es de Jesucristo, quien es el capitán, es nuestra guía. El día de hoy nos hemos centrado en nuestra doctrina calvinista, un poquito, porque definitivamente no me considero nada experto en ella. Desde luego que hay mucho más, razón por la cual te invito a que te prepares conscientemente y tengas en cuenta estos puntos finales, adaptados de un sermón del pastor Pablo A. Jiménez. Creemos en Dios, un Dios amoroso que se ha mostrado en la historia humana. En el verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Dios se hizo humano en Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, y creemos en Él. Lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y si usted aún no lo hace, este es el momento en el que usted debe de tocar y de decirle a Dios que le perdone, que se arrepiente de su pecado y que quiere volverse un hijo, una hija de Él. Jesús, nuestro Señor y Salvador, vivió, nació y entregó su vida por el perdón de nuestros pecados, sí, por el perdón de tus pecados, por las cosas aquellas que están en contra de Dios. Y resucitó, porque Jesús resucitó por el poder del Espíritu Santo. Él es la piedra angular de la fe cristiana. Creemos definitivamente en el Espíritu Santo, quien nos capacita y dirige a los creyentes a ser seguidores de Cristo Jesús. Afirmamos que hay un solo Dios, no hay tres, es un Dios uno y trino. Y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos confesar públicamente, hermano, hermana. Toda su vida debe ser un testimonio de que usted cree en Jesucristo. Toda su vida, todo su decir, todo su andar, todo su caminar, todo su testimonio debe de ser una confesión pública de que Jesús es su Señor. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí está la palabra de Dios. Inspirada, soplada, dirigida por el Espíritu Santo a través de mujeres y hombres que lo hicieron en más de 1200 años. ¿Tiene errores? El único error que no hay es que Jesucristo es el Señor. Toda la Biblia nos habla de Él. Toda la Biblia nos habla de el plan perfecto de Dios para la humanidad. Y también debemos de creer en la unidad del cuerpo del Espíritu Santo. Hoy que se habla tanto de unidad, nosotros tenemos que estar unidos por el pacto de amor, sin importar la diversidad de denominaciones para las que el mundo, ¿por qué? ¿Y para qué? Para que el mundo crea. Debemos mostrar nuestra fe, hermano, por medio de nuestra conducta. Esto es como algunos no sabemos de doctrina calvinista. No habremos leído la institución o el famoso libro del doctor Juana Mackay, El sentido presbiteriano de la vida. O ya, ni siquiera el escrito por el pastor Trujillo, ¿sí? Esposo de nuestra hermana Alma y abuelo de estas queridas niñas. Pero debido a que el Espíritu Santo mora en usted debe mostrar su fe por medio de su conducta, para honra y gloria de nuestro Dios.